Está en la línea telefónica Jorge Javier Romero, politólogo, pero bueno, además de sus virtudes como politólogo, él ha estudiado, o quizá por ellas, parte de este tema de la obesidad, de la diabetes, y por tal razón lo llamamos. Jorge Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? How are you, Mr. Pilgrim? Mr. Pilgrim o Mr. Rosemary, ¿no? También podría ser otra Rosemary, también Romero. Oye, dime una cosa. Tú has estudiado a fondo, recuerdo un texto sobre el particular, sobre el tema de la obesidad, el tema de la diabetes. ¿A ti te parece que el camino de la prohibición que están siguiendo en Oaxaca y que ahora parece tomar también Tabasco y Colima es el camino correcto, doctor? Es una tontería absoluta, ¿no? El prohibicionismo es una salida fácil, legislativa, que tiene pésimos resultados. Veamos el ejemplo extremo de prohibicionismo, que es el de las drogas, ¿no? Como la prohibición de las drogas no ha resuelto ninguno de los problemas que supuestamente tendría que resolver y los ha agravado todos, porque genera incentivos para los mercados clandestinos, para la corrupción, etcétera. Bueno, podríamos hablar de eso durante horas. Pues lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de mercado que tiene demanda y que se intenta resolver el problema de la demanda restringiendo la oferta. Eso no va a llevar a ningún lado. Lo único que va a hacer es que exista mercado negro, que exista y además con la capacidad regulatoria del Estado mexicano y su capacidad de lo que en inglés se llama enforcement, de aplicación obligatoria de las reglas, pues evidentemente eso no va a ser más que una ocurrencia legislativa más, una de estas cosas que son tan comunes en México, ¿no? Tratar de resolver todas las conductas legislando y creen que una vez que está la ley ya se resolvió el problema mágicamente. Y el asunto es que se hace la ley y la ley no hay Estado que tenga la capacidad de hacer cumplir esa ley y la ley no resuelve los problemas que tiene que resolver. Y eso es lo mismo que va a pasar con esta cosa de la prohibición en Oaxaca de la venta de la llamada comida chatarra y de las bebidas azucaradas a los niños. Es absurdo querer resolver un problema que es mucho más complejo y que no solo tiene una causa, no solo es la oferta de bollos dulces y de bebidas azucaradas lo que ha provocado la crisis de obesidad que tenemos. Es un problema general de la dieta, pero también de la actividad física. Claro. No hay que olvidar que que somos una especie que evolucionó caminando, nuestra evolución como especie fue caminando, moviéndonos. Entonces, y esos cazadores recolectores, como evolucionaron los seres humanos, ahora están detrás de un escritorio, detrás de un mostrador, están inmóviles, ¿no? Entonces, si queremos enfrentar el problema de la obesidad en los niños, pues hay muchísimas cosas que hacer, que son políticas públicas proactivas en la escuela, educación también para a los padres para alimentar bien a los niños, escuelas que tengan comedores que den de comer a los niños ahí, dietas balanceadas, bien diseñadas. Es una estrategia mucho más compleja que tratar de resolverlo con una prohibición que no va a tener ningún resultado práctico, ¿no? Es absurdo, porque yo me acuerdo cuando estaba escribiendo ese libro al que te refieres, precisamente un libro sobre cuando vino la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. Una de las cosas que veía es que se prohibía, en algunos países se había prohibido que vendieran refrescos y que vendieran comida procesada a los niños en las escuelas, y llegaban los papás a recogerlos en la tarde con su bollote o con su refrescote, ¿no? Entonces, igual, pues ahora no se los venderán directamente a los niños, pero los papás se los van a seguir comprando en todo caso. Hoy y es mucho más complejo. Sí. Hoy decía sorprendida Claudia Sheinbaum. De hecho, tenemos ahí el audio a la mano. Dice, no creo que sea buena noticia que nuestro país sea el número 1 en consumo de refrescos. Llevamos como 40 años siendo un consumidor sólido de refrescos en el país. Yo, igual que López-Gatell y López Obrador, creo que es una mala idea. A mí esto de que estén hasta desayunando Coca-Cola me parece una pésima idea, pero es una costumbre muy arraigada en el país. Así es. Bueno, el otro día veía una foto de la filmación de Olvidados, que es de 1950, y están todos, está Roberto Cobo, están todos los actores afuera de la iglesia de la Romita,
echándose su chescote, ¿no? Su refrescote. Quiere decir que son más de 50 años, más de 60 años en los que esa costumbre ya está muy arraigada. Evidentemente son costumbres que tenemos que cambiar. Eso de que la comida mexicana incluya una botellota familiar de refresco, olvídate del refresco, ¿no? Un agua fresca con 8 cucharadas de azúcar, que también es decir, no solo es el refresco industrial. Una horchata espesa y dulce, ¿no? La horchata espesa y dulce, como en mi pueblo, allá en Campeche, el té que se toma muchísimo, pero con una cantidad de azúcar brutal, y eso no es refresco industrializado, ni va a incluirse en la prohibición, ¿no? Entonces, evidentemente es un problema mucho más complejo, y la prohibición no va... ¿Cómo llaman a las malteadas estas que venden en Mérida con helado? Esas son muy saludables. ¿Cómo? Champolas, sí. Las champolas de mantecado, las aguas frescas azucaradísimas, y no solo es la comida industrializada la que tiene enormes cantidades de calorías, hay comida popular que tiene que tiene un contenido calórico enorme. La torta de tamal, que me parece una de las grandes aberraciones de la dieta popular mexicana, aunque tiene grandes defensores, ¿no? Y tenemos muchísimos problemas en nuestra dieta, eso de pensar en la comida mexicana como la comida tradicional, ancestral, que es riquísima y variada. Es un error, porque en realidad la comida popular mexicana se ha deformado muchísimo, y entonces las cantidades ingentes de queso fundido, etcétera. Por supuesto que tenemos que cambiar esas costumbres, pero eso se cambia con estrategias integrales de educación, de educación para la alimentación, que tendrían que ser parte fundamental de la educación, no solo de los niños, sino también de los padres en las escuelas. Sí, y por supuesto, una cosa fundamental, tenemos que promover la actividad física. Sí. Escuelas que no tienen más que un patio donde asolearse, pues no sirven, por supuesto, para tener niños que tengan actividad física. Y además no tenían ni bebederos, ¿no? No me acuerdo la cifra, pero miles de escuelas no tenían agua potable. Exacto, ese es el otro tema. ¿Por qué? ¿Por qué avanzó la cultura del refresco en México? Porque a muchas comunidades llega mucho más fácilmente los refrescos que el agua potable. Así como en la Europa medieval y en la Europa antigua, beber cerveza y vino era una forma de evitar el agua putrefacta, el agua emponzoñada, en México el refresco ha sido una forma de evitar el agua podrida. Claro. Entonces, por supuesto, y no tenemos agua, las escuelas no tienen instalaciones de bebederos. Cuando vino toda esa andanada de hace 15 años en contra de la comida industrializada en las escuelas, se dijo que se iba a hacer una gran campaña para instalar bebederos. Todo eso quedó absolutamente en programas truncos, inconclusos. Entonces, si queremos hacer una estrategia en contra de la obesidad, pues la tenemos que hacer en serio. Yeah. Y eso, pero no con ocurrencias. Legislar con ocurrencias siempre resulta fallido, ¿no? Yeah. Entonces eso no va a llegar a ningún lado. Pues tomamos nota, mi querido doctor, muchas gracias por el enlace. Muchas gracias, Leonardo, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Bueno, pues ahí está el doctor Jorge Javier Romero opinando sobre este tema.